Buenos días, mi nombre es Leslie Barrera, soy estudiante de la Unidad Educativa Fiscal Eloy Alfaro y pertenezco al tercer curso de bachillerato paralelo y técnico en contabilidad. A continuación les voy a presentar una expresión logarítmica. Resolver la siguiente expresión logarítmica. Tenemos que un logaritmo de base 3 de 3 elevado al cuadrado sobre 1,43 menos un logaritmo de 5 de base 5 de 1 sobre 37 sobre 23 al cuadrado. Primero tenemos que conocer que para desarrollar el ejercicio debemos tomar en cuenta que los logaritmos deben estar en la misma base para poder realizar cualquier operación matemática. Como no están los términos logarítmicos en la misma base, debo utilizar el cambio de base y propiedades de logaritmos para el desarrollo del ejercicio. Después revisamos las propiedades que tenemos en el primer término logarítmico y utilizar resolución. Simplificamos el primer término y utilizando el despeje nos queda de la siguiente forma. Logaritmo de base 3 de 43 por 3 al cuadrado menos logaritmo de base 5 de 1 sobre 37 por 23 al cuadrado. Siguiente paso, procedemos a resolver la potencia del primer término, quedándonos de la siguiente manera. Logaritmo de base 3 de 49 por 9, ya que 3 por 3 es 9, menos logaritmo de 5 y le volvemos a copiar el mismo término que está en la parte superior. Aplicamos la propiedad de un exponente entero negativo en el segundo término en doble paréntesis, teniendo de la siguiente forma. Logaritmo de base 3 de 43 por 9 le volvemos a escribir, menos logaritmo de base 5, abrimos un paréntesis, otro paréntesis, de 37 por 23 al cuadrado, cerramos paréntesis, esto elevado a la menos 1, ya que al pasar en el despeje, el exponente se convierte en negativo. Utilizamos la fórmula que es a elevado a la menos 1, esto es igual a 1 sobre a elevado a la 1. Después resolvemos la multiplicación del primer término, quedándonos de la siguiente forma. Logaritmo de base 3 de 43 por 387, que me dio la multiplicación de 43 por 9, menos logaritmo de 5 de base 5, abrimos el paréntesis y le copiamos lo mismo en el anterior paso. Aplicando la propiedad de logaritmos de una potencia, tenemos que un logaritmo de base 3 de 43 por 387, de igual manera volvemos a copiarla. Y en este caso, como tenemos elevado a la menos 1, este pasa a multiplicar. Entonces esto igual le ponemos en paréntesis y nos queda menos paréntesis menos 1 logaritmo de base 5 de 37 por 23 al cuadrado. Aplicando las leyes de signos tenemos que logaritmo de base 3 de 43 por 387, menos por menos me da más, entonces le coloco y me queda logaritmo de base 5 de 37 por 23 al cuadrado, teniendo en cuenta que si tengo 1 no se lo tome en cuenta, ya que esto no afecta para nada en el ejercicio, pero si tenemos otro número, ya sea un 2, 3, 4, 5 o variados, ahí sí tienen que ir de ley puesto. En el siguiente paso desarrollamos la potencia del segundo término, quedándonos logaritmo de base 3 de 43 por 387 más logaritmo de base 5 de 37 por 529, ya que 23 al cuadrado me da esa respuesta. Procedemos a resolver la multiplicación del segundo término. Tenemos que logaritmo de base 3 de 43 por 387, le vuelvo a copiar lo mismo,
más logaritmo de base 5 y le resuelvo la multiplicación, dándome un resultado de 19.573. Si le hacemos en la calculadora término por término, logaritmo de base 3 de 43 por 387 me va a dar un total de 5,42, y en el otro término, en un logaritmo de base 5 de 19.573 me va a dar un total de 6,14. Al hacer la suma tenemos que me va a dar un resultado de 11,56, pero teniendo en cuenta que si volvemos a poner la expresión logarítmica del principio en la calculadora nos va a dar el mismo resultado. Muchas gracias por su atención.